Todos bienvenidos a este nuestro simposio sabatino del día 19. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo que como gente dedicada a cuidar la salud de nuestros compañeros, compatriotas, ¿sí? Es muy digno que hayan hecho reconocimiento ahora en las festividades patrias a compañeros nuestros y les hayan entregado un diploma o un merecido y distinguido premio. Sin embargo, creo que no son 50 los que deberían de recibir ese reconocimiento. Creo que deberían de ser todos, toda la gente que está trabajando y ha estado trabajando dentro de los hospitales, dentro de las unidades de salud. Tristemente, me entero de varios compañeros que han estado trabajando y que estuvieron trabajando en áreas de COVID, que se enfermaron de COVID y que afortunadamente han salido, han sido despedidos de su trabajo. Eso es indigno. Eso no merecemos los que nos dedicamos a cuidar la salud. ¿Sí? Dentro de ellos, yo quiero referirme especialmente a una gran amiga y compañera, una enfermera que se llama Anjita Suárez Agrero del Hospital General de México. Fue despedida, ¿sí? Sin muchos arreglos para decirle por qué. Creo que eso no se vale, ¿sí? La vimos salir del hospital muchas veces con las cicatrices en la frente por la mascarilla. Sin embargo, hoy no tiene trabajo. De verdad, es muy triste que esto suceda. Hagamos algo, compañeros médicos, enfermeras, seamos dignos de lo que somos. Eso es lo que necesitamos, que reconozcan nuestro trabajo, que reconozcan que nosotros estudiamos para salvar vidas, no para perjudicar gente. Después de esto, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Realmente quiero agradecer a un gran compañero también y amigo, al psicólogo José Antonio Páez Cruz. Él es diplomado en terapia bioenergética y jefe del Departamento de Comunicación y Lenguaje, ¿sí? Del programa interno en adultos. De verdad, agradezco mucho que haya aceptado la invitación a seguir compartiendo con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Hablar de estrés postraumático, como lo veremos, es algo que muchos desconocemos, pero que todos lo vivimos, y especialmente en esta pandemia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación a participar con nosotros. Adelante. Gracias, doctor. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir parte de lo que, de alguna manera, el trabajo diario nos lleva precisamente a esto, ¿no? A afrontar situaciones complicadas. Que por cierto, el día de hoy, hace algunos años, en el 85 y el 17 de este siglo, desafortunadamente tuvimos otros eventos traumantes que generaron precisamente síndrome postraumático y que afortunadamente los que hemos estado afrontando situaciones de estas nos ha permitido tener un poco más de experiencia y elementos como para seguir combatiendo situaciones como estas. Bien, vamos a iniciar entonces con la presentación. Bien, aquí tenemos lo que es el estrés postraumático por pandemia de COVID. Todos estamos expuestos a situaciones estresantes en la vida. Pero para iniciar vamos a ver qué es estrés. Estrés proviene de una palabra latina. Desde el siglo XVI ya se estaba estudiando y se refiere precisamente a la opresión, adversidad o dificultades en las que en aquel entonces ya los griegos identificaban como algo que estaba dificultando su desempeño. Para el año de 1933, el diccionario de Oxford lo retoma y se agrega como tal a la lengua española y de ahí se empieza a estudiar. Y uno de los iniciadores precisamente es Seeley. Seeley, quien él ha detectado, detectó hace tiempo, que existían distintos estresores o estímulos que ponían en alerta al ser humano, y esto también lo retoma, desde luego, partiendo de lo que es la física y algunos elementos de la química y de la biología. Para esto, él menciona que el organismo está preparado para responder ante ciertos estímulos. Entonces, es una respuesta esperada, natural, de un organismo ante cierto estímulo, pero depende qué estímulo sea. Si es
un estímulo estresor que genera tensión y que es sostenido, va a generar una serie de respuestas organísmicas y que va a generar que se pierda el equilibrio como tal. Bien, entonces la primera respuesta, la primera reacción del organismo se le conoce como la fase de alarma, donde hay manifestaciones generales inespecíficas del organismo como tal, ¿sí? Pero que lo están afectando en forma muy general y le impide adaptarse, no le permite seguir su curso normal. La siguiente fase es cuando existe esta persistencia del estímulo, el cuerpo se mantiene activado y empieza a decaer el sistema inmunológico, ¿sí? Se va poco a poco debilitando y sobre todo va a ser más difícil responder a otros estresores y cada vez va a ser más complejo su reactivación, su reanudación, lograr el equilibrio. Bien, a continuación viene la fase de extenuación. Esta extenuación genera precisamente que este estrés vaya propiciando un agotamiento, es decir, ya el cuerpo empieza a tener malestar muscular, ¿sí? Fatiga, ¿sí? Empieza a ver generalmente la persona empieza ya a cometer algunos errores, ¿sí? Trata de estirarse, de buscar la manera de recuperar, jalar un poco de aire y cuando ya no puede sostenerse, entonces vienen las somatizaciones, que en algún momento también se le conoció como distrés, ¿sí? Ya el organismo está tan alterado que no puede responder a las situaciones que se presentan. En el caso mundial, en el caso ya del COVID a nivel mundial y en nuestro país estamos viviéndolo ya desde marzo a la fecha que nos llega, sostenido este estímulo que va a estar afectando. Quiero retomar partiendo de la definición que propone la OMS, ¿sí? En cuanto a salud. Dice que salud es un estado completo de bienestar físico y mental. Además, contempla la parte social, aunque no lo menciona aquí, la parte espiritual, es innecesario también integrarla, ¿sí? Pero se da por entendido que también se contempla, ¿sí? Y no solamente es la ausencia de enfermedades, ¿sí? Sino aquí tenemos la oportunidad para recuperar la salud de una manera holística, ¿sí? Que va más allá de lo que es lo físico. Entonces, como nosotros estamos ante esta enfermedad del COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, pues está generando bastante estrés, en donde nos sentimos amenazados. El yo se siente amenazado a ser contagiado, a contagiar a los compañeros, a los familiares, a padecer la enfermedad y sobre todo llegamos a pensar incluso en la muerte, ¿sí? Pero no nada más en la propia, sino también en la de los seres queridos. Y eso genera muchísimo estrés a tal grado de que empieza a haber una serie de reacciones que un poco más adelante vamos a comentar, a compartir, que van a reunir precisamente el cuadro ya postraumático o síndrome postraumático, de acuerdo a la clasificación internacional y al DSM-5, que es la clasificación americana. Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sabemos que este virus no se tiene, o sea, se desconocen muchas cosas y no se tiene una cura. Por lo tanto, las medidas de sanitización y vemos cómo ha generado tantos malestares y sobre todo el de las personas que han llegado a fallecer y que están en una situación de comorbilidad, como los hipertensos, los obesos, las personas que tienen diabetes, los inmunocomprometidos, y todas aquellas personas que incluso por edad, incluyéndome, vamos a estar en riesgo. Bien, es por el coronavirus, empieza a generar una serie de malestares emocionales, mentales, de comportamiento y desde luego todo el padecimiento físico. Más aparte se van a adicionar las situaciones sociales por el distanciamiento, la suspensión de actividades, la falta de la economía. Y empezamos también a considerar una serie de pérdidas, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes que ya dejan de estudiar por lo mismo,
Entonces pierden a los compañeros, pierden sus clases, el ciclo escolar, ese es otro elemento que se agrega. Más las situaciones para los adultos que trabajan, que laboran, algunos de ellos también perdieron el trabajo, es otra pérdida. La situación entonces va generando malestar, estrés, de tal manera que la irritabilidad es uno de los síntomas que se van manifestando y el uso de otros instrumentos para evitar el contagio, como el cubrebocas, ¿verdad? Mucha gente no está acostumbrada a utilizarlo. El constante lavado de manos, ¿verdad? El comprar el gel, el conseguirlo, el jabón, todos los utensilios de limpieza y todas estas otras medidas que se utilizan precisamente cuando uno sale de casa e ingresa al hogar o cuando uno va al hospital o a lugares de atención de pacientes, el ir y regresar y estar en constante atención sobre la higiene también genera estrés, ¿sí? Dado que son muchos factores y nos sentimos amenazados, se considera entonces que es una pandemia como tal, ¿sí? Entonces, se ha detectado también, hay grupos que padecen más el dicho estrés. ¿Quiénes son? Pues la gente que está en contacto con las personas que están con el contagio. En este caso, el personal de salud, incluyendo la gente administrativa, los vigilantes, las personas que hacen el aseo, pero principalmente los médicos que están expuestos ahí con los pacientes que tienen el COVID, ¿verdad? O la enfermedad. Entonces, fíjense, aquí les quiero compartir estos datos en donde en Madrid, España, en la Universidad de Complutense, hicieron un estudio precisamente investigando qué tanto porcentaje presenta la persona, las personas que atienden a los pacientes, este síndrome postraumático. Se encontró que el 80% de las personas presentan este problema, pero con síntomas de ansiedad, ¿verdad? Y el 40% tienen un agotamiento o fatiga. Eso es allá en España. En el Instituto Nacional de Pediatría se encontró que el 9% de las personas se encuentran con síndrome postraumático. No especifican cuál es el predominio, si es ansioso, si es con depresión o es de comportamiento, ¿verdad? Hay datos que han dado algunas personalidades también por distintos medios de comunicación y se estima que en México el 40% de las personas está padeciendo el síndrome postraumático. Y también se está asociado a este síndrome el consumo de drogas o alcohol, principalmente alcohol en el grupo que atiende a las personas con COVID. Ahora, las personas que hemos entrado a atender pacientes en el COVID, aunque no ha sido de mi parte, por ejemplo, tan frecuente, de todos modos estamos con esa tensión, ¿verdad? Ese temor, ese miedo a ser contagiado. El hecho de que uno se exponga en un ambiente hospitalario, pues va a generar un estrés, y ese estrés, mientras sea adaptativo, mientras nos permita realizar nuestras funciones, no genera precisamente como tal el síndrome postraumático. Se nos permite precisamente estar en un equilibrio y afrontar situaciones. Más adelante les voy a dar algunas alternativas de cómo enfrentarnos a situaciones como las que les acabo de comentar, ¿no? Bien, entonces, personas que se encuentran en mayor riesgo son aquellas que están en contacto con personas contagiadas. En este caso, el personal de salud. Personas que se encuentran en lugares muy conglomerados, es decir, que están constantemente en interacción, como por ejemplo eh, los lugares de transporte, los centros comerciales, los tianguis, ¿verdad? Que es donde la gente a veces no respeta no solamente la sana distancia, sino también no usa cubrebocas. Ya por disposición oficial pues, se requiere de tener sanitizado todo el lugar, más aparte el cubrebocas. También en aquellos lugares en donde no hay buena ventilación, se corre el riesgo de ser contagiado. Y desde luego aquellas personas que están como de alguna manera teniendo una actitud retadora ante estas situaciones de las medidas sanitarias, ¿sí? Entonces, bien, nos quedamos con la clasificación que da el DSM-5, que se refiere a la clasificación que realizan el grupo americano, los Estados Unidos, y el CIE-10,
clasificación internacional, que es de acuerdo al CIE-10 y el 11. Aquí vamos a considerar a toda la población, no solamente jóvenes adultos, sino también a niños menores de 6 años. Es muy importante aquí considerar que como los niños menores de 6 años generalmente están a cargo de los padres o de los cuidadores, también ellos cuando se exponen o les pasa algo lo van a resentir los menores. Bien, entonces el estímulo estresante está presente, que es la enfermedad, y entonces la gente se siente expuesta a la muerte, ¿sí? O se siente amenazado. Cuando esto persiste, bien, vamos a considerar 3 puntos muy importantes. Uno es que se tenga la experiencia directa. En este caso, por ejemplo, la persona que tiene ya la enfermedad o que es el contagiado, ¿sí? Luego sucede que hay personas que también observan o que han sabido, ¿sí? Directamente han visto que algún ser querido, algún amigo, alguna persona muy cercana le sucedió el evento, ¿sí? Ya se enfermó e incluso pudo haberse muerto, ¿sí? Como ahorita les voy a comentar algunos casos. Y el otro es como a través de las otras personas y a través de los medios de comunicación se conocen que se han contagiado personas cercanas. Y en este caso también los niños resienten cuando los padres o algún familiar cercano o cuidador también fue contagiado. Bien, también se considera que las personas que por alguna manera se enteran a través de los medios de comunicación o a través de videos, pero esto es muy, muy raro que genere estrés postraumático. En este caso no lo podemos considerar porque generalmente no estamos como viendo esas imágenes. Si acaso vemos a la gente y cuando algunos llegan a fallecer. Nada más es ese punto, ¿no? Bien, cuando la persona presencia que alguien se enfermó y que se complica su salud, ¿sí? Y que esto va a generar una serie de recuerdos angustiosos recurrentes, son esos pensamientos intrusivos en que constantemente la persona está pensando que va a tener o que se le va a presentar a él también, se siente amenazado. En los niños lo van a representar a través del juego. Los jóvenes muchas veces lo representan a través de la activación, se sienten así como tan molestos que no pueden controlar esos pensamientos y entonces tienen una conducta muy activa, da la impresión de que es hiperactiva, ¿sí? También se presentan los sueños recurrentes, angustiosos, e incluso esos trastornos del sueño desde la hipersomnia o el insomnio. En los adultos generalmente se está presentando el insomnio, en los niños son las pesadillas. La diferencia entre pesadilla y terror nocturno es que en la pesadilla sí recuerdan el contenido y en el terror nocturno no hay recuerdo como tal, simplemente se refiere a que se está soñando de una manera muy fea. Bien, también se tienen reacciones disociativas, es decir, hay situaciones en las que la persona siente que está viviendo la enfermedad. Algunos de los compañeros ahí en el hospital, servidor, en algún momento cuando entramos a ciertas áreas COVID o estuvimos en contacto con pacientes que ya fueron contagiados y que se recuperaron, aún así, como que me arde la garganta, como que siento algo de temperatura, como que empiezo a tener problemas de respiración. Algunos incluso comentaban que dejaban de percibir aromas. Entonces, esto es una sensación disociativa, es una reacción. Mientras no dure más de un mes, estamos pensando que eso es nada más una reacción adaptativa, pero si ya dura un poco más de un mes, entonces se genera el síndrome postraumático. En los niños puede ser que todo sea representado a través del juego. Incluso nosotros utilizamos algunas técnicas grafoproyectivas para detectar precisamente cómo es un mundo interno del menor, de los jóvenes también, en donde se manifiesta a través del dibujo esas situaciones intrusivas, ese malestar. Bien, también hay menores que incluso jóvenes que dicen, es que yo ya no aguanto, ¿verdad? Ya no aguanto esta situación, no nada más estoy encerrado, sino también yo siento que ya me contagié y que me voy a morir. Hay algunos niños que mencionan y constantemente le dicen a sus mamás
que ellos cuándo se van a morir, cuándo les va a pegar el COVID. Dicen, ¿cuándo me voy a contagiar de COVID y me voy a morir, mamá? Algunos de los niños que he atendido así han comentado. Esto obviamente alarma a la mamá. Esto genera mucha angustia, ¿sí? Entonces, esta forma de cómo se les menciona a los niños, cómo es que ellos se enteran de esta situación de posible muerte, nosotros tenemos que aclarar. Nosotros, dedicados al área de la salud, tenemos que tener mucho cuidado e investigar de dónde viene esa información de que se va a morir, ¿sí? Y quién la indicó y cómo se la indicó. Bien. Para entonces nosotros de ahí poder partir y aclararle al niño que, bueno, todos estamos en una posibilidad de indefensión posiblemente ante un COVID, ante este virus, pero que tenemos las posibilidades también de recuperarnos y o de protegernos, ¿verdad? Y ante eso tenemos que tomar conciencia en el constantemente aquí y ahora, ¿sí? Bien, también hay reacciones fisiológicas intensas, ¿sí? Hay, por ejemplo, jóvenes que tienen problemas estomacales, de digestión, ya no van a dormir como se espera que lo hagan, ya sus funciones de la vida cotidiana, como se vienen alteradas, pues entonces también se vienen alterando desde lo fisiológico hasta esta situación conductual. Bien, también tenemos una serie de situaciones que nos van a permitir manifestar este estrés por la evitación. Hay situaciones que nosotros queremos ya conscientemente no recordar. Entonces, cuando hemos estado viviendo una situación de malestar, de que el hermano, de que el tío, de que la abuelita, de que el vecino tiene COVID y que algunos de ellos ya fallecieron, entonces eso es lo que el niño o el adulto, en este caso muchas veces de los compañeros también que hemos ya desafortunadamente perdido algunos, pues no queremos vivirlo, ¿verdad? Queremos evitar esa situación. Entonces, esa reacción persistente, tratamos de evitarla. Y lo mismo, ir a lugares donde se ha presentado o se ha dado esos eventos de contagio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, no, es que yo fui a tal lugar y me contagié, ¿sí? Me contagié en el transporte, ya no quiero andar en el transporte, ¿sí? Hay jóvenes que son asintomáticos o personas que han sido asintomáticas y dicen, bueno, yo analizando descubro que me contagié en el Metrobús. Estaba muy lleno, no había manera de dónde hacerse y seguro ahí me contagié, ¿verdad? Entonces, ya algunas personas, cuando llegamos a intervenir, hacemos un recordatorio, hacemos un análisis de cada situación, van identificando esos lugares y tratan de evitarlos. Entonces, es una forma también de manifestar el síndrome postraumático. Aquí me voy a dedicar un poquito más a los niños, aunque los síntomas también se presentan en los adultos, ¿sí? Jóvenes y adultos. Entonces, hay una alteración cognitiva generalmente en todos los seres humanos. Aquí en cuanto a los niños es el aumento importante de la frecuencia de las emociones negativas, ¿sí? El miedo, la tristeza, la vergüenza y la confusión, más cuando no se tiene una claridad en lo que significa el contagio. Bien, ¿qué más se altera? Bueno, pues el juego, los intereses en cuanto al juego. El niño, su mundo es el juego y su mundo es la actividad, ¿verdad? Entonces, muchas veces los niños ya se muestran apáticos, ¿sí? Otro punto es que ellos pueden o mostrarse muy retraídos o muy hiperactivos, ¿sí? Que son los extremos que precisamente nos van a permitir identificar parte de esta respuesta como estrés. Y la otra, ¿verdad? Que se van reduciendo las emociones positivas. La incongruencia entre los eventos que pueden causar una alegría ya no son manifiestos como tal emotivamente en cuanto a los niños y jóvenes, incluso adultos, ¿sí? Se reduce, ya no es la misma respuesta, ya hay una incongruencia entre el evento y la emoción, ya no hay una sintonía, ¿verdad? Entonces, eso es también otro factor que debemos de considerar, ¿sí? Bueno, hay otro punto que debemos de contemplar, que son las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo, sobre todo en los adultos, cuando estos ya en alguna situación incluso llegan a manifestarse
en las relaciones interpersonales y generar conflictos con sus compañeros o entre sus familiares. De aquí, por ejemplo, podemos nosotros ahora dar respuesta, ¿verdad? Comprender por qué en situaciones en los hogares se está dando el maltrato, ¿verdad? El maltrato no solamente es hacia las parejas hablando de adultos, sino también es el maltrato infantil y juvenil. Eso genera una disfunción. Si ya de por sí la familia era disfuncional, eso exacerba la situación y entonces estas situaciones negativas se van a estar manifiestas. Bien, también se va a dar la incapacidad de recordar aspectos importantes de los sucesos. Es decir, si nosotros estamos en una situación hospitalaria, en algún lugar donde está el posible contagio y no tomamos las medidas necesarias de cuidados, entonces esos lapsus que nosotros en algún momento también decimos, es que se me olvidó el cubrebocas o es que ya no me lavé las manos, esas son también indicadores, esos son distractores manifiestos de parte de ese estrés. Y la otra también es las creencias o expectativas negativas persistentes o exageradas, ¿verdad? Y eso se manifiesta cuando en el lenguaje común decimos, esto es muy mal, ya no aguanto esta situación, todo el mundo nos vamos a morir, esto está del cocol. Y esto genera también, junto con el anterior punto, que es las alteraciones negativas del estado de ánimo, cuando hemos observado y hemos conocido también a través de los medios de comunicación que algunos de los compañeros de salud fueron agredidos. Les echaron cloro o los rechazaban. Hay un rechazo hacia el personal de salud, sobre todo al inicio de la pandemia, porque se desconocían muchas cosas. Entonces, eso altera el comportamiento. Entonces, la persona está estresada y por lo tanto también requiere de apoyo. Entonces, ¿qué sucede también cuando hay una falta de interés en actividades significativas que podemos tener nosotros los adultos? Recuerdo que una de las compañeras decía, es que yo tengo que preparar un tema y lo tengo que transmitir por Zoom. Y le pregunté, ¿y cómo vas? No tengo ganas de hacer nada, no sé qué me pasa. Leo el material, reviso los artículos, pero no puedo yo ejecutar una acción que me permita ir cubriendo o avanzar sobre el tema. Y le compartí, bueno, aquí entonces es un factor importante en donde si no nos movilizamos, no descargamos ese malestar, no damos salida esa angustia, a ese miedo, pues vamos a estar atorados. Estamos entonces teniendo una serie de bloqueos que nos impiden cubrir con nuestras funciones de la vida cotidiana. Bien. Otro punto es el sentimiento de desapego o extrañamiento hacia los seres queridos, ¿verdad? Hay como una indiferencia hacia los compañeros, que generalmente se tiene un contacto afectivo, hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres, o entre la misma pareja. Incluso ya se está hablando de algunos conflictos de pareja, por ejemplo. Hay un desapego, ¿verdad? Entonces, esto es otro de los elementos que hay que contemplar. Otro punto es, en los adultos es la incapacidad persistente a experimentar emociones positivas. Por ejemplo, si alguien se ganó un premio, pues no muestra la felicidad. Si alguien obtuvo un diploma por su excelente exposición, por ejemplo, ahí en el hospital, como que ya le es indiferente, hay como un aplanamiento afectivo. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de que le está sucediendo algo a esta persona. Y por lo tanto, es un elemento. Entonces, vamos a contemplar una serie de alteraciones en el comportamiento, en el pensamiento y en las emociones. Bien. Otros puntos que vamos a considerar es la alteración importante del alerta y reactividad asociada a sucesos traumáticos. ¿Verdad? Aquí, ante esta situación, vemos cómo este comportamiento irritable puede persistir sin un motivo aparente, dicen muchos de los papás. Yo no sé por qué mi niño está de malas. Yo no sé por qué mi pareja está de malas. Pues es por esa situación. Aunque no tenga esa claridad, es que es
por la pandemia, no, simplemente se actúa. Entonces, un mecanismo precisamente de defensa es tratar de evitar y o de recordar. Acuérdense que estamos tratando de evitar algo que es amenazante, es doloroso, estresante y angustiante para la persona. Otro punto es el comportamiento imprudente o autodestructivo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me voy a permitir compartir cómo los pacientes que de alguna manera tienen una indicación de que se tienen que consumir ciertos alimentos o que tienen que tomar ciertos medicamentos, ya no lo hacen, se desorganiza su alimentación, se desorganiza su serie de actividades como parte de su salud. ¿Sí? Entonces, atentar contra la propia salud, consciente e inconscientemente, se inserta en este punto. ¿Sí? Hay conductas muy imprudentes, ¿verdad? Hay jóvenes que, y he visto algunas de las familias que van, por ejemplo, al supermercado, todos y sin cubrebocas, ¿verdad? Esa es otra de las situaciones, ¿sí? Que debemos de contemplar, ¿sí? El comportamiento imprudente, ¿verdad? O cuando están tosiendo, no se cubren la boca. O cuando la sana distancia tampoco se respeta, ¿sí? Entonces, a pesar de que ya tienen la información, la gente puede tener ese tipo de comportamiento. Otro punto es la hipervigilancia, es decir, estar en exceso movimiento de autoobservación y de observar a los demás, ¿sí? Por ejemplo, si el primo ya tiene un poco así como que, me siento caliente, no, seguramente tienes la enfermedad, seguramente ya te contagiaste, ¿verdad? O a otros que como que no me sabe la comida, no, ¿cómo? A ver, si ya le puse sal, si ya le puse esto, ya le puse el otro que a ti te gusta y no te sabe, entonces estás enfermo, a ver, hazte para allá. Entonces, esta supervigilancia de qué es lo que sucede al otro o hacia sí mismo es otro de los puntos que nos habla de este estrés postraumático. Y la respuesta sobresaltada o exagerada, esa es muy obvia, ¿verdad? Entonces, cómo la gente evita, ¿no? Estar en contacto con algunos que andamos de bata blanca o que de alguna manera estuvimos en contacto con algunos pacientes. No te me acerques. O de aquellas personas que a pesar de que ya no que fueron contagiados y que ya se recuperaron, le siguen evitando. Entonces, ese rechazo hacia esas personas es una respuesta precisamente exagerada, sobresaltada. Bueno, es común que también se den los problemas de concentración. Entonces, les decía, no nos podemos concentrar incluso para las cosas básicas, ¿no? Una de las mamás le decía a uno de los pacientitos que tengo de paciente, le decía, es que le estoy diciendo a Juanito, por ejemplo, ¿no? Que me traiga el metro, porque tenemos que medir la mesa, que tenemos acá, va a la recámara y se queda a las horas, se le olvidó. Ese olvido o esa falta de concentración, aunque el chico haya visto a la mamá a los ojos y aparentemente haya escuchado, no está concentrado, ¿sí? No está la atención al 100%. Eso es uno de los indicadores también, ¿ah? Entonces podemos incluso ir de un lugar a otro ¿y qué iba a hacer? Ya se me olvidó. Y está repasando constantemente de lo que uno está haciendo. Es parte también para ir recuperando todo lo que implica la actividad que en ese momento se pretendía hacer. Bien, entonces hablábamos de la alteración de los sueños. Sí, entonces esto es más común ahorita en adultos en cuanto al insomnio y en los niños se da las pesadillas, ¿no? Si ya la estábamos comentando, es parte del otro punto. Bueno, en el apartado F, la duración o la alteración de los criterios desde que estamos expuestos y todas las manifestaciones es de manifestar un síntoma o varios y que estos sean superior a un mes. Cuando esto se da, entonces se considera que es un síndrome postraumático. Si no, es transitorio, ¿verdad? Bien, en el punto G, la alteración causa malestar químicamente significativo o hay un deterioro, ese deterioro social, laboral y académico,
Recuerdo ahorita el pacientito de 6 años que está en la transición o estaba en la transición de preescolar al ingreso de la primaria. Y me compartía la mamá que el niño, estando, recibiendo las clases que le indicaban las maestras por videollamada, él no ponía atención. Le costaba mucho trabajo poner atención, no solamente por parte de su desarrollo, sino por parte de la situación. Es que el niño está, todos sus juguetes ahora los está chocando, todos sus juguetes los está aventando. Ahora la letra ya la deformó. Si ya sabía él hacer bien algunas letras y empezaba a formar algunas palabras, ahora ya no lo hace, ¿verdad? Ya no lo hace igual. Entonces, en esa área académica, este menor ya empezó a tener alteraciones. Una de las mamás, otra mamá, decía, es que pues, ya no tengo ni la organización como para hacer la comida. Ya se me va el tiempo y entonces ya les hago de comer no a cierta hora, sino ya me prolongué y me prolongué hasta 1 hora más. ¿Sí? Y ya me están reclamando de por qué no les doy de comer a cierta hora, ¿no? Entonces, ni siquiera se ha dado cuenta la mamá hasta que su hija, la paciente que yo tenía en sesión en esa ocasión, le pregunté a ella, ¿y cómo ves a tus papás? Dice, es que mamá, ya hasta se le olvida, ¿a qué horas tiene que darnos de comer? Ah, caray. Entonces, también la mamá, obviamente el sistema familiar estaba alterándose cada vez más, ¿no? Entonces, ahí se va hicimos algunos reajustes, afortunadamente, ¿no? Bien, en el punto H, la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos, es decir, que esto no vamos a considerar ni el alcohol, ni las drogas, ni incluso algunos chicos que puedan tener alguna alteración de tipo neurológica, como epilepsia, por ejemplo, pueden estar entonces alteradas algunas de estas. ¿Sí? Bien, también vamos a contemplar los síntomas disociativos, es decir, cuando sucede de que tengo la sensación de que yo no soy quien está viviendo esta situación lamentable. Entonces viene una despersonalización, ¿verdad? Entonces hay como que lo que estoy viviendo es de otro mundo, como que lo que estoy viviendo es algo que solamente en las películas se veía. Entonces no hay una aceptación, ¿verdad? Entonces aquí hay personas que dicen como que yo no soy yo, ¿verdad? Entonces es una sensación de despersonalización, ¿verdad? Obviamente no está en un proceso psicótico, ni tampoco tiene un trastorno de personalidad, simplemente es transitorio, ¿verdad? Y la otra, la desrealización, ¿verdad? Donde la persona tiene una serie de experiencias recurrentes y entonces percibe que el entorno es irreal, ¿sí? Que no solamente él está viviendo algo extraño, sino que todos los demás también lo están viviendo, ¿verdad? Entonces, es como como un subrealismo, ¿verdad? Pero que se está él ahí inmerso, pero sin sentirse, sin vivirse, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, aquí en esta situación, como les comentaba, es necesario identificar que no sea producto de abuso de sustancias o de ciertos medicamentos incluso, o que tengan una alteración de tipo neurológico, ¿no? Y también hay que contemplar o especificar cuando algunos de estos cuadros se presentan de una manera tardía, ¿sí? Incluso si se presenta antes o mayor a 6 meses, para contemplarlo y ubicarlo como en un diagnóstico común. Bien, entonces, ¿qué sucede en el trastorno de estrés agudo, del estrés postraumático agudo por la pandemia? Hay situaciones que son las mismas prácticamente. Lo único que va variando es la temporalidad, ¿sí? Lo único que varía. Aquí entonces, a manera de resumen, ahorita lo vamos a ir repasando todos, ¿sí? En el trastorno de estrés agudo, este se va a presentar 3 días a un mes después de la exposición al trauma, ¿sí?
Entonces, y es lo mismo. ¿Sí? Es, a manera de resumen, nada más lo único que se cambia es la temporalidad, de 3 a 1 mes después de la exposición. ¿Sí? Pero los síntomas persisten. ¿Sí? Y entonces es exposición a la muerte, a lesión grave, a la violencia, incluso a la violencia sexual, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el estímulo que es estresante. La experiencia es directa del suceso o la presencia directa del suceso a algún ser querido. ¿Sí? O el reconocimiento de que los sucesos traumáticos han ocurrido a personas cercanas a uno. ¿Sí? Pero es así, no tan cercanos, son amigos. ¿Sí? No, no es el familiar, no es el cuidador primario, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora, esta exposición es repetida. O sea, llevamos 6 meses con este estímulo, con esta amenaza. Antes nos decían, no, que los casos activos. Y ahora que hay casos sospechosos, hay casos que son asintomáticos. Bueno, pues entonces, de todos modos, tenemos que cuidarnos. O sea, no permitir que este estímulo amenazador que anda por ahí, ¿verdad? Está escondido, no sabemos dónde, no lo podemos ver, pero está acechando para hacernos daño. ¿Sí? Que esa es la misión de ese virus. Entonces, nuestra misión es también evitar que nos contactemos, que nos contagiemos de él. Ahora, eh, los síntomas, los 9 síntomas que se van a presentar son igual, como en el trastorno postraumático como tal, es en el estado de ánimo, se va a ver en la conducta de evitación, en los síntomas emocionales. ¿Sí? El pensamiento, la sensación de que todo el tiempo lo estamos viviendo, hay una serie de sensación de pensamientos intrusivos, una serie de sueños intrusivos de este virus, de esta situación, ¿verdad? Y entonces, desde la psicoterapia gestal hay un bloqueo que se llama fijación, ¿verdad? Donde está fijada en la mente y en el comportamiento una serie de acciones relacionadas hacia la pandemia. Es decir, todo el tiempo estoy pensando en el virus, estoy pensando en que no me contagie, estoy pensando o soñando que cómo evitarlo, o tratando de resolver situaciones, incluso para atender a gente que está enferma, ¿no? O que de alguna manera está en riesgo. Las conductas disociativas, que ya los habíamos comentado, el malestar psicológico, todo esto se va repitiendo en el trastorno eh, de, pues, agudo. Ahora, yo les sugiero, cuando tienen contacto con mamás, con papás, con familiares que tienen hijos y jóvenes, pídanle que les dibujen sus hijos lo que sienten y lo que piensan, por ejemplo, del virus. Y que hagan una serie de historias cortas en relación al virus. Y ahí vamos a tener precisamente una serie de actividades plásticas que van a reflejar esta parte de la intrusión, esta parte del malestar, ¿verdad? Y ellos al verbalizarlo se van a ir liberando de esa situación incómoda desde lo emocional hasta lo comportamental. Y ellos van a ir reflejando y reflexionando precisamente este vivir ante esta situación amenazante. Lo mismo en cuanto al estado de ánimo negativo, ¿no? Entonces, una serie de alternativas que nosotros tenemos en el área de la psicoterapia es precisamente brindarles opciones, invitarles a que expresen, ¿verdad? Esas emociones a través de la dramatización, o incluso muchas veces nos puede ayudar el escribir como una especie de diario, ¿verdad? El hacer un diario, eso también va a liberar, ¿sí?, estas partes de los síntomas negativos. El sentido de la realidad alterado del entorno de uno mismo es igual como poder desarrollar un cuento, ¿sí? En este cuento, los protagonistas son los mismos jóvenes, o son los mismos niños, o es el mismo adulto, ¿verdad? Eso nos va a permitir precisamente que se vayan resolviendo. Entonces, afortunadamente hay una serie de actividades y ejercicios que nos van a permitir
liberar algunos puntos de esto, ¿no? Acuérdense que el COVID, mientras no lo tengamos bien claro, o sea, tenemos, como es algo que no podemos ver, pero que sí lo tenemos en la mente, le podemos dar una imagen, una forma, y le podemos poner colores, es más, hasta lo podemos en algún momento dimensionar a través de plastilina o de masilla o con harina, formar una masa, y de esa manera poder identificar al virus y hacer. Entonces, en cuanto al estado de ánimo negativo, les estaba compartiendo que muchas veces es necesario materializar de alguna manera eso que tenemos en la cabeza, ¿sí? En los jóvenes, en los niños, es buscar alternativas. Buscar alternativas, por ejemplo, como les decía, situaciones que no solamente expresen la emoción, sino también lo actúen. Bien, igual lo mismo en el sentido del alterado de esta situación como de realización, ¿sí? Cuando se altera la realidad, es ahí importante nosotros también poderles facilitar la actuación a través y que participen cuando no se puede físicamente, pues en este caso a distancia, que la mamá también participe o el papá o algún familiar, en el caso de los niños. Y en el caso de los adultos, nosotros podemos facilitarles que realicen una serie de ejercicios ya dirigidos desde la terapia bioenergética y o también de la sofrología, en donde ellos puedan expresar esas incomodidades, esos malestares internos. Bien, cuando hay una serie de situaciones como la incapacidad para recordar aspectos importantes del mismo suceso, vamos a darle tiempo y entonces hacemos, por ejemplo, una fantasía guiada hacia algún evento placentero, de gusto, de éxito, y poco a poco ir retomando esa situación para entonces lograr ese autoapoyo en la persona y retomar el aquí y ahora para enfrentarse a una situación real y entonces tomar las medidas necesarias. O sea, no podemos evitar, ¿verdad? Que esté ahí el virus, pero sí nosotros podemos evitar que nos contagie, ¿sí? Podemos evitar que llegue a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que sí está en nuestras manos hacer. Y eso es parte del juicio de realidad. ¿Sí? Entonces, ahora, también es en cuanto a los esfuerzos precisamente de recuerdos y situaciones externas, pues nosotros vamos a ir poco a poco facilitando a través de una serie de fantasías y se llama aproximaciones sucesivas, de ir acercándose a lugares menos amenazantes hasta los más amenazantes. Esto es poco a poco. No podemos nosotros utilizar una terapia implosiva, por ejemplo, de exponerlo luego a la persona a una situación que es amenazante, ¿no? Vamos a hacerlo poco a poco y con las medidas de seguridad que sí están al alcance de cada quien. ¿Sí? Entonces, esto es otro de los. Bien. En cuanto a los síntomas de alerta, bueno, también se trabajan los sueños, hay el comportamiento irritable, que es parte de la expresión y manifestación de las emociones hacia la figura, en este caso del virus, ese malestar por estar encerrados, esa incomodidad porque no podemos jugar con los compañeros, esa incomodidad por no poder abrazar al ser querido, en fin, todo esto se va a ir reflejando a través del juego, la dramatización o las artes plásticas. Bien. Lo mismo con estas otras situaciones, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a este punto de la diferencia también, en cuanto al trastorno somático agudo, es 3 días a un mes después de la exposición al trauma, es como yo les compartía. Es la gran diferencia en cuanto a la otra. Pero los síntomas pueden estar persistiendo. El cuadro puede persistir, ya sea más con síntomas depresivos o de comportamiento o ansiógeno. ¿Sí? Bien, esta parte de la alteración de malestar ya también lo vimos, que es el trastorno adaptativo, ¿verdad? Estos se producen de 3 meses a los 3 meses siguientes, ¿no? Al inicio del factor o del estresor, del estrés al que nos exponemos, y eh, se le llama adaptativo porque el organismo trata de buscar la manera de identificar esos medios para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, de 3 meses siguientes al inicio, o sea, es decir,
se presentó el cuadro no inmediatamente, sino 3 meses después, ¿sí? Entonces, tardíamente, pero están todos los malestares, ¿no? Entonces, por ahí decimos, algunos respondemos inmediatamente y otros de una manera más lenta, ¿no? O tardía. Decía un amigo, dice, yo primero actúo y después ya que me dé la angustia, ¿no? Muchas veces sucede así, muchas veces tenemos que actuar de una manera más pronta a enfrentar la situación de salvarnos o de protegernos y ya después damos paso a la reacción emocional, que es muy posible que algunos de los compañeros médicos que están al frente tratando a los pacientitos o a los pacientes que tienen esta enfermedad, el COVID, no manifiesten ahorita síntomas, sino es posible que los vayan manifestando después. ¿Sí? Entonces, hay que estar al pendiente de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, ¿sí? E incluso aquellos compañeros también que no ven pacientes, pero que son administrativos, también ellos, ¿sí? Y darles una orientación respecto a la actividad del virus y cuándo deja de ser activo, para entonces ellos poder también considerar esta situación y tener información, tener los conocimientos va a permitir precisamente ir resolviendo esta situación, esos síntomas que integran el estrés postraumático. Bien. Ahora, yo les estaba comentando hace rato que las alteraciones son los mismos, ¿no? Son mentales, son comportamientos, son emocionales, ¿sí? Pero también estamos viviendo esta situación de que varios seres queridos, en algunas familias desafortunadamente ha sucedido, donde casi todos se mueren, o hay muy pocos sobrevivientes. Entonces, ante estas situaciones, los duelos, como no se pueden resolver como estábamos acostumbrados en años anteriores o en nuestro estilo de vida, estar en un velorio, llevar flores, estar velando al difuntito, estar rezando, dependiendo de la religión, etc. Eso no se puede hacer. Como no se puede hacer, la gente está implotada, está contenida, las emociones están hacia adentro. Entonces, esta situación va a generar que no se resuelva de una manera esperada como se acostumbraba a ese duelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues tenemos que buscar la manera, ¿sí? De que a través de videollamadas, a través de algunas otras acciones, poder también facilitar los medios para que lo resuelvan. Incluso también es necesario hacer cartas de despedida. ¿Sí? Ese es otro elemento. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos también ubicar cuáles son los síntomas que predominan, si son más ansiosos o son del estado de ánimo. Pero también puede haber combinación, es decir, ansiedad mixta y depresión, ¿verdad? O con alteración de conducta, o que es el cuadro más florido, que puede tener una alteración emocional, de conducta y ansiógena. ¿Sí? Y para poder dar un abordaje, es necesario tener bien claro cuáles son el cuadro y cuáles son los síntomas. ¿Sí? Para ello sí es necesario muchas veces, aunque tengamos a veces que ver adultos, establecer contacto con algún familiar para saber un poquito más acerca de la persona que está con este síndrome postraumático. Cómo se está viviendo por esa situación de la alteración de la realidad en algún momento. ¿Sí? Entonces sí necesitamos establecer esa comunicación, incluso con los mismos compañeros, ¿sí? De trabajo. Entonces necesitamos protegernos todos, todos estamos amenazados, aquí nadie se salva. Todos tenemos que estar en esta situación de atención prioritaria. ¿Sí? Bien, hay trastornos relacionados con traumas de factores de estrés específicos y algo ya muy en particular ellos les ha aquejado. Por ejemplo, hay personas que ya no toleran el cubrebocas, hay gente que no tolera la mascarilla, hay gente que ya están hartos de estar constantemente lavando las manos y eso para ellos ya es traumático. ¿Sí? Para ellos entonces es que dice, ya soy una persona obsesiva, ¿verdad? Ya no puedo dejar de hacer esto, pero lo quiero dejar, ¿sí? Pero no puedo, ¿sí? Entonces, hay una alteración entre la acción y el pensamiento, entonces ya es más específico, ¿verdad? También es importante contemplarlo. Les decía que estos de los duelos, cuando se colapsan,
y se está constantemente presentando este malestar a través de los sueños o a través del comportamiento o a través de que ya escuchó una canción o que ya vio tal ropa y que le recuerda al difuntito. Entonces, estas situaciones de los duelos complicados se tienen que contemplar como parte precisamente de este trastorno. Hubo una familia en donde se murieron los papás y un hermano, entonces quedan vivos dos de los hijos. Entonces, eh, las personas, una de las personas de ellas, la jovencita, se tuvo que hacer cargo no solamente de los funerales, que por cierto los tenían que incinerar, pero aparte de la situación económica y de arreglos legales por lo del trabajo de los papás que tenían un negocio. Entonces, esta jovencita se tuvo que contener. Y entonces está próximo a que pueda presentar precisamente un trastorno complejo persistente por duelo. ¿Sí? Por duelo. Entonces, porque no los puede resolver. No está en este momento como para permitirse vivir el duelo como tal, sino que pues, en algún momento va a manifestarlo y hay que estar al pendiente de esa jovencita, por ejemplo, ¿no? Entonces, más aparte de los otros familiares, también hay que considerarlos que también están en esa situación de pena, ¿no? Bien. Entonces, ya se hace la aclaración de cuál es el tipo de trastorno, si es adaptativo, si es por estrés postraumático o agudo. Y entonces ir clarificando como tal. Ahora, ¿qué vamos a ofrecerles, verdad? Cuando bueno, es el duelo persistente. ¿Y qué vamos a ofrecerles? ¿Qué vamos a ofrecer a todo el equipo? Bueno, vamos a ofrecer un tratamiento psicoterapéutico cuando es necesario, si no es muy complicado, pero que está ahí. ¿No? Cuando es muy complicado y requiere ya de un fármaco, pues tenemos que apoyarnos con el psiquiatra. ¿Sí? O cuando la situación amerita de que también sean vistos por terapia familiar, tenemos que ver así. Entonces, en subsistemas, en padres e hijos, o en parejas, o entre subsistemas entre hermanos, por ejemplo. ¿Sí? También se ha brindado, afortunadamente ahí en el hospital en el trabajo, hemos brindado atención a un grupo muy pequeño de 6 personas, con todo el equipo de protección y manejando lo que se conoce como la sana distancia. Sí se puede hacer, ¿sí? Sí se puede, ¿verdad? Siempre y cuando estemos bien protegidos, ¿sí? Pues bien, así como lo dice el profesor, hay que estar bien protegidos y no solamente de alguna manera con la pandemia y ahora el cubrebocas, la mascarilla, sino también de otras cosas como esto. Nosotros como profesionales de la medicina, insisto, somos muy buenos para dar consejos, pero a veces cuando nos toca una realidad como esta, si nosotros realmente superarla, a veces nos cuesta más que a los mismos pacientes. Entonces, nosotros ¿es difícil? Sí, que es difícil, siempre lo vamos a decir. Dar consejos es muy sencillo, pero hacerlo, sobre todo nosotros mismos, es más difícil. A veces creemos que nosotros como profesionales sabemos y podemos superarlo todo y muy fácil. Sin embargo, no es cierto. En muchas ocasiones, ustedes habrán conocido compañeros que ante una situación difícil se dejan caer, caen en este tipo de problemas y que realmente a veces nunca lo superan. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados para todo ello. La situación que vivimos y la que hemos vivido hace mucho tiempo cada día es más difícil. Yo recuerdo que en años anteriores, como les decía, con lo de los temblores, sufrimos mucho. ¿Sí? Hay gente que sufre mucho por las pérdidas de sus viviendas, por las pérdidas de sus familiares y ahora por una pandemia. Seguimos teniendo este tipo de pérdidas que a veces nos cuesta mucho trabajo superarlas. Entonces, tengamos de verdad la inquietud de superar siempre y de ayudar a la gente y especialmente a nuestra familia a superarlas de la mejor manera. No hagamos
cosas que no debemos de hacerlo. Recordemos que como profesionales de la medicina debemos de saber nuestros límites y poderlos canalizar a un segundo o a un tercer nivel. Entonces es muy importante que continuemos bien preparados. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Creo que estoy generando un tramo aquí por la falta de internet, hombre. Bien, ¿qué hemos estado haciendo? Es la intervención en crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque urge ya atender al personal de salud. Los compañeros con los que hemos estado, algunos de ellos trabajando, hemos trabajado temas muy importantes como el miedo al contagio, el miedo a contagiar a sus familias, y de ello, obviamente, hay personas que tienen a sus papás con alguna comorbilidad, con diabetes, no solamente la edad, sino también con alguna situación inmunosupresora, y la culpa si es que algo les pueda suceder, es decir, una culpa anticipada. ¿Sí? Y en algunos de ellos, ¿sí? También existe este pensamiento catastrófico a futuro de poder contagiar, ¿sí? A las personas que más aman, ¿no? Entonces, esto si persiste, como en este grupito que vimos de compañeras y compañeros, era muy, muy doloroso para ellos y tenían una necesidad importante de ser escuchados. El otro tema es la incertidumbre. No sabemos qué sucede con ese virus, ¿verdad? En algunos de ellos, pues ya los duelos, ¿no? Los duelos no resueltos de algunos compañeros y familiares por el COVID y por alguna otra situación que no era COVID. Entonces, se van complicando las situaciones de los compañeros, ¿verdad? Del personal de salud, ¿sí? Eh, Muchos de ellos dicen, es que me lleva mucho tiempo llevar los cuidados de saneamiento extremo. A mi casa me tengo que cambiar y dejo en una bolsa o en una cubeta con cloro y agua toda la ropa. Y eso es diario. Y entonces, desde que salen, aquellos que no tienen carro y andan en transporte público, entonces, eso es muy, muy angustiante para ellos. Eso también lo tuvimos que trabajar. ¿Sí? La otra es la incapacidad de establecer contacto con sus hijos. No los pueden abrazar, ¿verdad? Por el temor a contagiarlos, ¿verdad? Este distanciamiento extremo, ¿no? Hasta sus parejas, incluso hay personas que dicen, no, es que yo tengo a mi esposo en una recámara, ¿sí? O yo, pues, los varones, yo me tengo que aislar, ¿sí? No tengo ni que tocar a mi esposa, ni nada más que me dejen ahí la comida, o lo que tenga que yo cenar, y eso es todo, ¿no? Entonces, esas son situaciones alarmantes. Otro problema que encontramos, eh, conflicto, conflicto se llama conflicto, problema porque no tenían el equipo, que genera un conflicto en la persona, conflicto interno y un conflicto interpersonal debido a que no contaban con el equipo de protección adecuado o que este no tenía la calidad, ¿sí? O no les llegaba a tiempo. Ese es otro problema, ¿sí? Problema grave que genera conflictos internos y malestar, ¿sí? El otro es no contar con el apoyo del personal, ¿sí? Entonces, un grupito decía que ellos estaban ya cansados y que se habían enterado de que otras personas, otros compañeros ya habían pedido permisos y o vacaciones precisamente para evitar estar en contacto con la atención de los pacientes que eran sospechosos, que ya se habían sido contagiados, ¿no? O por los simples atención a los pacientes que están hospitalizados. Entonces eso genera precisamente parte del estrés y ya no lo soportaron, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sí es importante propiciar una serie de programas, elaborar una serie de programas de atención hacia nuestros compañeros para que sean atendidos en áreas seguras, ¿sí? En áreas seguras donde no haya el contagio y poderles brindar esta atención. Otro punto que también tratamos es la desorganización de algunos servicios de atención. Ellos percibían que la desorganización, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que también tener mucho cuidado si la desorganización ellos la estaban viviendo internamente o era una desorganización como tal del piso donde estaban laborando. Entonces, esa parte también se tuvo que resolver.
y justamente había que organizar algunas situaciones en el servicio. Bien, ahora, otro punto que también se trabajó es que muchos de los papás que acuden a la institución andaban en distintos lugares del hospital sin protección, ¿verdad? Y no se sabía si esos papás habían sido contagiados o estaban aún contagiados. ¿Sí? No se sabía si ya habían pasado el periodo de activación del virus o si estaban contagiados y el riesgo que corren cuando se les acercaban y pedían instrucciones y que no eran de ese servicio. Entonces, esa parte también genera mucha angustia, mucho estrés. Obviamente el agotamiento, varios de los compañeros se observan completamente agotados, una tensión corporal en la frente, a pesar de que tenían la mascarilla, tenían el cubrebocas y todo, y buena parte del equipo sí se notaba, ¿sí? La gracia, valga la expresión, la gracia del movimiento no se observa en el personal de salud. Se ven tensos, muy tensos. Eso es otro punto. Y ahí, por ejemplo, las terapias psicocorporales son las que nos van a permitir liberar esas tensiones, esas emociones atrapadas en el cuerpo. Miren, esta es una manera de resumen de cómo se interviene en crisis desde la terapia gestal. Es muy breve, donde nosotros detectamos la necesidad. Les estaba compartiendo que para intervenir en crisis desde la terapia gestal es necesario ubicar que quien solicita el apoyo es la persona, en este caso el paciente. ¿Sí? Pero cuando nosotros vemos a algún compañero o algún pacientito con un malestar, le podemos compartir cómo lo vemos, para que él tome conciencia y decida entonces la atención, recibirla, ¿no? Bien, entonces estando con el paciente es necesario escucharlo, aceptarlo, no criticarlo, sino que se sienta comprendido y transmitirle que no está solo, que puede contar con alguien, en este caso con usted. También es indispensable ser empático, ¿sí? Es percibir las emociones, ¿sí? Y muchas veces es necesario decirles, si uno les dice estoy contigo y uno hace un silencio, ¿sí? En este acompañamiento las personas van a abrirse y van a poder ir compartiendo exactamente qué es lo que necesitan resolver. Bien, entonces nosotros en algún momento podemos reflejar los sentimientos, ¿verdad? O los hechos, utilizar el mismo diálogo de la persona. De esta manera, nosotros vamos a ubicar el problema. Nosotros en Gestal decimos es aclarar la figura, aclarar la necesidad en el aquí y ahora, propiciando que la persona hable en primera persona y de esa manera, ¿sí? Vaya asumiéndose, ¿sí? Se centre en el presente y se asuma que tiene algún conflicto y que ese conflicto puede ser resuelto por él mismo, ¿sí? Entonces, con esas posibilidades de que esa crisis vaya a ceder. Bien, entonces, de ahí vamos a reflexionar, vamos a propiciar que se den las reflexiones para dar las posibles soluciones. De esas posibles soluciones se tienen que jerarquizar. Él las tiene que analizar, o el grupo, en este caso, y devolverles a ellos o a la persona, ¿sí? Que realmente es quien descubre y está asumiendo la conducta de cambio, ¿sí? Para que le dé una reinterpretación, una resignificación y sentido a lo que es su vida. Esa es parte esencial. Bueno, ahora, como facilitador, nosotros vamos también a compartir algunas situaciones muy concretas, ¿sí? Para que facilitarle a la persona que esas decisiones, al ser tomadas, ¿sí? Y que es muy probable que resuelva ese conflicto, pueda la persona seguir en ese continuo de solución y de reflexión, ¿sí? Para que entonces podamos cubrir ese objetivo que es implementar esas soluciones inmediatas que en ese momento está viviendo como catastróficas o como de un malestar importante, ¿sí? Entonces se puede tomar como una actitud facilitadora, ¿sí? Esa directiva muchas veces, o en el caso, si es necesario, como facilitador, o ser directivos
en qué es lo que puede hacer la persona o el grupo. ¿Sí? Es compartir alternativas. Y darle seguimiento. ¿Ah? Darle seguimiento una vez que haya resuelto, de vez en cuando tener en contacto, nos vemos en unas 3 semanas o en 15 días y me compartes cómo vas, cómo va el grupo. ¿Sí? Por atención. Y de esa manera, si algo más se sigue abriendo o queda pendiente, pues seguirlo trabajando. ¿Sí? Y si no es así, entonces quiere decir que se está logrando el autoapoyo, que es la finalidad que se pretende en estas situaciones de crisis. ¿Sí? Que logren el autoapoyo lo más inmediato posible. Bien. Ahora, en atención a pacientes y padres de familia, bueno, pues nosotros estamos brindando lo que es la psicoterapia, dependiendo de la patología o estado en el que se encuentra, ¿sí? Si es un tratamiento combinado, individual o familiar, ¿sí? Y hay que contemplar que muchas de las personas que han recibido tratamiento psicoterapéutico, en algún momento se puede exacerbar el cuadro o reactivarse nuevamente el cuadro, ¿sí? Cuando ellos acuden a terapia, hay mejora su situación y hay que darle prioridad a los pacientes que han tenido antecedentes de intento de suicidio, porque el riesgo es que lo vuelvan a repetir. A nosotros ya nos sucedió en uno de los casos, ya hizo un intento más de tipo histérico, en donde alarmó a la familia más que el hecho de hacerse daño. ¿Sí? Entonces, fue una actitud más demandante, tipo histriónica, histérica, para que se le cumplan ciertas demandas que él solicitaba a los papás. Es muy importante que los chicos retomen sus tratamientos farmacológicos o de dieta o de activación, ¿sí? Para mejorar su estado psicológico. Nosotros propiciamos que no dejen de tener actividad, que al contrario, si pueden tener 2 sesiones al día, sería muy bueno, porque de esa manera van a sentirse mucho mejor, van a liberar algunos neurotransmisores que van a encargarse del estado de estrés y ¿no? El estado de ánimo. Bien, nosotros también vamos a dar un abordaje en subsistemas. Ha habido situaciones en las que hemos tratado relaciones entre los padres e hijos, ¿sí? O contemplando situaciones conflictivas entre el resto de la gente, ¿no? De la familia. Y, por supuesto, no dejan de presentarse los duelos, con todos los duelos, pérdidas, con todas las pérdidas que hemos tenido en esta pandemia, que son desde los compañeros, no se pudieron despedir, por ejemplo, de la escuela, no se pudieron despedir de los profesores, no cerraron, no obtuvieron sus diplomas, ese convivio muchas veces al final que para cerrar no se vivió, las pérdidas que por alguna otra razón también de algunos compañeros que fallecieron o de familiares, etcétera. Entonces, los del trabajo, ¿no? Los papás que el trabajo, o lo removieron, o no les dieron el sueldo que merecen. En fin, son una serie de situaciones que se han estado trabajando en los pacientes de ahí del hospital y también de la consulta privada, ¿no? Y la angustia, obviamente, que hay por todas las situaciones que han vivido del contagio, ¿no? La misma persona que ha sido contagiada vive el postrauma, algunos dejan secuelas, tienen que trabajarse esas pérdidas por las secuelas que les dejó el COVID, ¿sí? Entonces, sí hay mucho que trabajar. De hecho, se menciona que la pandemia emocional a consecuencia del COVID, ¿no? La situación del encierro, que también muchos de los chicos se sienten aprisionados, ¿no? No estamos en una cárcel llamada casa, donde no podemos hacer muchas cosas, ¿no? La percepción de haber perdido la libertad es una sensación, ¿sí? En las situaciones del sueño alterado, ¿verdad? Alteración del estilo de vida también que se ha perdido. Eh, Seguimos reforzando los tratamientos médicos. Trabajamos mucho el desgano, ¿sí? A través de una serie de posiciones que se les pide de bioenergética que activan, se regenera parte de la energía en la persona. El sedentarismo, ¿verdad? También lo tratamos, ¿sí? El exceso del uso de medios electrónicos, ¿no? Que no se excedan demasiado tiempo en el teléfono, en la tablet, en la televisión, porque eso va ionizando y va generando que la persona esté tensa y tenga un aletargamiento, ¿no?
y también, desde luego, las tensiones y preocupaciones económicas. Otro punto muy importante, que es de una manera ya para ir cerrando, es contemplar que tenemos la oportunidad de trabajar el yo empoderado, que es necesario estimular la autoestima, activarla, validar los logros que se han tenido a lo largo de la vida, ¿sí? Descubrir que se tiene el apoyo familiar, aquí las redes de apoyo familiar, de amigos o de instituciones, y hay personas que tienen o pertenecen a grupos deportivos, aunque no pueden reunirse para reanudar la activación deportiva, sí pueden estar en contacto, es muy importante. El entorno hogar, hay que ver qué hay en casa para poder disponer de esos elementos para tener una interacción continua y que facilite precisamente la descarga de esas emociones y la alimentación de esas emociones también agradables o afectivas que se requieren mientras se pueda, ¿no? Y también informar o adquirir conocimientos acerca no solamente de qué es lo que nos beneficia, como una alimentación sana, no solamente una actividad espiritual, sino también el contacto, ¿no? Afectivo con otros seres queridos y la activación física. La parte recreativa es muy importante, continuar la estimulación, por ejemplo, la lectura. Hay personas que coleccionan ciertas situaciones, hay que ver la manera de que siempre sea algo que alimenta, dicen por ahí los griegos, del espíritu, para que la persona siga alimentándose, siga recreándose internamente y reflejándose en su vida cotidiana y de salud, ¿no? Bien. También, para hacer parte del diagnóstico, ya como un poco más específico, hay algunos instrumentos que quiero compartir, que es el estrés de pandemia COVID-19, ¿sí? Para la población mexicana, elaborado por Arturo, no alcanzo a leer ahorita el apellido, eh, más es el segundo apellido es Macías. Y el metario es el Cisco de estrés de pandemia. Es un instrumento que se aplicó a una población de 720 personas y que contaba con un total de, ahorita les digo el número de reactivos, eran arriba de 70 y tantos reactivos y que quedaron solamente en 15. 88 reactivos iniciaron, después fueron 30 y después terminaron en 15 reactivos que permiten clarificar, está validado, tienen la especificidad y tienen la sensibilidad para identificar el estrés, ¿sí? Y sobre todo la intensidad de cómo la persona se puede estar estresada. Y existe otra escala que es de gravedad de síntomas de trastorno de estrés postraumático, de acuerdo al DSM-5, que ya lo acabamos de ver, ¿sí? Y también está disponible. Y contamos con escalas de tamizaje para que también en algún momento, si no podemos establecer contacto directo con el paciente, por la electrónica se les puede enviar y ellos resolverlo, ¿verdad? Que es de ansiedad, depresión, hay para niños, para adolescentes y adultos. Entonces tenemos una serie de instrumentos que podemos hacer uso y que de alguna manera también nos pueden permitir acercarnos, aproximarnos hacia al recabar los síntomas del estrés postraumático. Yo les doy las gracias. Aquí terminamos esta parte de la exposición. Sí, esperemos que no haya habido tanto estrés con esto de que nos quita la comunicación, el internet, y seguramente deben de tener dudas. Seguramente hay muchas situaciones que nos pueden estar ahí removiendo, y yo tengo todavía muchas dudas en relación al virus. Yo sí he estado estresado, ¿sí? Compañeros en el área de psiquiatría y psicología hemos estado compartiendo nuestro estrés y hemos compartido cómo lo estamos manejando y nos hemos dado retroalimentación. Y es parte, precisamente, no es un grupo. Al doctor José Antonio Páez de la Cruz, doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes, Sí, no, me da mucho gusto volver aguantarme. a encontrarnos, como lo dijo usted, después de varios años de haber participado en diplomados, pues ahora volver a estar en estas actividades. Doctor, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Gracias, Linda doctor. tarde y muy buen fin de Realmente. semana.
Nos vemos en una semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.